La verdad es que ya tengo tiempo queriendo hacer un enemigo acuático, pero no se me ocurría cómo hacerlo, o no tenía el escenario para colocar alguno. Pero pues he estado remodelando escenarios y cuando trabajaba en uno vi que, oh, aquí podría colocar un enemigo acuático. ¡Si tuviera uno! Así que en este video les mostraré cómo creo un enemigo acuático. Así que entra la fase de planeación. Primero, ¿cómo quiero al enemigo? Hace tiempo jugué un juego llamado Inside. Es un juego de resolver puzzles y hay niveles acuáticos donde aparece el siguiente enemigo. La verdad me encanta el diseño de ese enemigo. Tiene algo que no sé qué es, pero me fascina. Algo en su diseño, no sé la verdad. El movimiento lento en el agua, el cabello largo flotando. Y pues algo así quiero en mi juego. Claro, pero la idea tampoco es copiarme, ¿verdad? Entonces empecé a hacer sketches, terminé con 4 versiones, una con el cabello largo, como el enemigo de Inside. Pero, ¿cuál es la mejor versión? Podría implementar todas dependiendo de cuánto me cuesta hacer una. Por ahora lo dejé a votación, primero le pregunté a mis amigos. ¿Cuál prefieren? A ti. La última. 1. ¿Y cuál es el segundo que más les gusta? 3. 3. Pues el 2 me da más miedo, jaja. Al final ChatGPT votó por la 3 y mi vecino también. Y pues sumando todo, la votación quedó así. Ya después hice más sketches inspirados en la versión 3, de su movimiento, ataques, sin vida. Pensé en hacer la animación de nuevo con huesos, ya que como estaría en el agua, algo que me interesaba mucho era verlo fluido, que tuviera transiciones entre animaciones, como las animaciones 3D, y siempre es más fácil hacerlo con huesos. Hice pruebas moviendo figuras nomás para ver cómo se miraría, pero no me convencieron la verdad. Al rotar las piezas se notaba que pues eran figuras planas, así que al final sí opté por hacerlo de manera tradicional. El rostro lo dibujé en Clip Studio, porque es el programa que he usado por más tiempo y me hallo más ahí. Me gusta su interfaz, pero ahí no se pueden hacer animaciones, o mínimo en el paquete que tengo. Así que tuve que pasarlo a Sprite. Sprite es exclusivo para pixel art, pero como apenas lo estoy empezando a usar, no me gusta del todo. Probablemente solo debo aprender a usarlo bien, porque el proceso que llevo ahora no es eficiente. Para hacer las sombras utilizo un layer mask, que lo que hace es que si te pasas del dibujo, desaparece, para que no te pases de los bordes y así. Pero si tengo entendido bien, Sprite no tiene esa opción. Así que una vez que acabo el spreadsheet, lo paso de vuelta a Clip Studio y hago las sombras ahí. Y no sé si el resultado va quedando bien hasta que lo exporta a Unity. Y ahí miro la animación, entonces es muy tedioso, ya que en ocasiones la sombra no queda bien entre frames, que pareciese que está bailando. Pero lo terminé, solo me tomó 2 días enteros, pensé que iba a ser más la verdad. Ya en Unity animé al personaje, arreglé detallillo, tuve que reemplazar los sprites de las animaciones ya hechas, porque en algunas había puntitos negros volando. Detalles. Pero pues ahora sigue el código. Para ser honestos, me costó mucho menos el código que dibujarlo. Solo fue lograr hacer bien la máquina de estado, que es un switch en el update. Así que contacté a un grupo sofisticado de ingenieros para ver qué opinaban sobre el switch. Hey, Tucan, tú que eres ingeniero, dime qué opinas sobre el siguiente asunto. A ver, un switch en el update view para cambiar los estados. ¿Qué opinas de eso? ¿Está trememundo o no? No, güey, está muy hardcore. Imagínate un bucle rapidísimo verificando si eso no es. O sea, pero no sé si adentro de los estados aparte se haga otras cosas. No sé. No, güey, pues ahí se hace todo, güey. O sea, se verifica el idle, si está quieto, si está corriendo ahí, pues ya hace cosas. Activa el método. Me da cuenta que es como una listita de estados, ¿verdad? Y ahí ya lo que hace el switch es pasar si algo, como digamos, está corriendo, pero sucede otra cosa, el switch verifica para cambiarlo al estado. No, pues sí está bien, supongo, porque pues sería cero, o sea, no consume nada, porque nomás la verificación pasa y ya. Pero pues el peor es que es un update, va a estar ejecutándose cada rato, pero no sé qué tanto va a cambiar el estado.
O sea, va a cambiar mucho el estado. No, sí, no. En la materia de teoría de la computación el profe nos habló de las máquinas de estado finito, que es la que usan muchos, pero si no le sabes, está bien el switch, aunque eso es gasto de memoria, algo. Y como el enemigo debe saber si está en el agua o afuera, y si el jugador también está en el agua o afuera, creé una posición de la altura con una red de puntos de salida. Y si el jugador pasa a la altura de la red, busca cuál es el punto más cercano y va hacia él para poder salir. Y viceversa si entra. Así evito que si hay como un puente se quede atascado debajo y lo pueda rodear correctamente. Es como si fuera un pathfinding, pero chafa. Ya después usé mi hermosa voz para hacer los sonidos del monstruo cuando siga al jugador y se arrastra. Ahí está la prueba en el escenario 1. Lo que noté es que para que se desempeñe bien debe ser un nivel con agua muy profunda. Aquí está otro escenario más adaptado para eso. Aquí iría la mecánica de nado, la cual aún no me decido si hacerla o no. Por ahora hice que en el agua solo puedas saltar y pues veamos cómo va esto. Yeah.
la mecánica de nado, el principal problema para no agregarla es tener que dibujar cada parte del cuerpo personalizable con la animación de nado. Y como acabo de agregar todo un estilo de ropa nuevo y a este enemigo, ahorita ando quemado con el tema del dibujo, así que sería esperar y ver si vale la pena el nado o no, porque también no es como que sea una mecánica muy indispensable. Ahora solo como 3 zonas tienen pequeñas partes con agua y sería ver cuál es el asunto con esto. Y si has llegado hasta aquí, la verdad te agradezco un montón que hayas visto el video. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías muchísimo si te suscribes y le das like. Dejes un comentario de qué te pareció, o ideas que tengas para el juego, o opiniones sobre ciertas cosas, y ojalá lo pudieras compartir con amigos, familiares, tu tía, aunque no entiendan del tema. Ya si lo compartes me estarías ayudando muchísimo para hacer crecer este canal. Muchas gracias por ver y pues nos vemos en futuros videos.